Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Joel López Ramos y hoy voy a hablar de un tema muy importante en la historia del Perú, la reforma agraria. Este proceso marcó un antes y un después en nuestro país, especialmente en el campo, y fue aplicado durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado en 1969. En esta exposición voy a responder a una pregunta clave. ¿Fue beneficiosa la reforma agraria desde el punto de vista político, económico y social? En mi opinión, la reforma agraria fue necesaria y justa porque buscó acabar con los siglos de desigualdad, pero también tuvo resultados mixtos, ya que trajo consecuencias económicas y políticas que todavía se sienten en el Perú actual. Primero hablaremos del aspecto político. Antes de la reforma agraria, el campo peruano estaba dominado por grandes hacendados y los campesinos vivían en condiciones casi de servidumbre. Con la reforma, el Estado expropió las tierras y las entregó a cooperativas y comunidades campesinas. Esto rompió el poder de la oligarquía terrateniente y dio más protagonismo político a los campesinos. Fue un cambio profundo porque por primera vez los campesinos fueron reconocidos como ciudadanos con derechos. Sin embargo, también hubo problemas. El gobierno militar impuso las reformas sin diálogo, lo que generó conflictos y descontextos en algunos sectores. Ahora pasaremos al aspecto económico. La idea principal era buena, redistribuir las tierras para que todos tuvieran las mismas oportunidades, pero en la práctica la reforma no se planificó bien. Al desaparecer la grandes haciendas, muchas cooperativas no contaban con la experiencia ni los recursos necesarios para producir eficientemente. Faltó inversión, maquinaria y capacitación técnica. Como resultado, la productividad agrícola cayó y el país empezó a importar más alimentos. En resumen, fue una medida justa en su intención, pero económicamente no logró los resultados esperados. Por último, el aspecto social. Aquí sí hubo avances importantes. Millones de campesinos recibieron tierras y pudieron mejorar su calidad de vida. Se acabó con ciclos de abuso y desigualdad y muchos recuperaron su dignidad e identidad cultural. Además, la reforma ayudó a fortalecer la voz del campesinato y de los pueblos indígenas en la sociedad peruana. Aunque, claro, también surgieron nuevos problemas, la inmigración masiva hacia las ciudades, la falta de empleo rural y la desorganización de algunas comunidades. Pero en términos sociales, fue un paso enorme hacia la justicia y la igualdad. En conclusión, la reforma agraria fue un proceso necesario e histórico. Políticamente cambió el poder en el campo, socialmente trajo justicia a millones de campesinos, pero económicamente no logró consolidar un modelo productivo eficiente. A pesar de sus errores, la reforma agraria marcó el inicio de una nueva etapa en el Perú. Una etapa donde se empezó a hablar de igualdad, derechos y participación. Hoy, más de 50 años después, su legado sigue siendo motivo de debate, pero también de reflexión sobre lo que aún falta para construir un país más justo y equilibrado. Gracias.